A few moments later. Introducción al racionalismo y empirismo. El racionalismo y el empirismo son dos corrientes filosóficas importantes que abordan el origen y la naturaleza del conocimiento humano. Aunque ambas buscan entender cómo las personas adquieren conocimiento, tienen enfoques opuestos. Descartes 2008. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo sostiene que la razón es la principal fuente del conocimiento. Según esta corriente, muestra ideas más importantes, proviene de la mente y no de la experiencia sensorial. Los racionalistas creen que algunas verdades son innatas, es decir, que nacemos con ellas y que la razón es capaz de descubrir principios universales como las leyes matemáticas o morales. Un ejemplo clave sería la geometría y las matemáticas. Son áreas donde los racionalistas ven un claro ejemplo de cómo el conocimiento puede surgir de la razón sin necesidad de experimentación. ¿Qué es el empirismo? El empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Para los empiristas no nacemos con ideas innatas, más bien nuestras mentes son como una hoja en blanco, que se llena con el tiempo a través de nuestras interacciones con el mundo. Un ejemplo clave del empirismo sería conocer cómo sabe una manzana o cómo funciona una máquina que requiere de observación, experimentación y aprender de la realidad. Biografía de René Descartes. René Descartes, destacado filósofo y matemático, nació el 31 de marzo de 1596 en La Hache, un pueblo francés que actualmente lleva su nombre. Fue el menor de 3 hermanos en una familia acomodada. Tras la muerte de su madre, cuando apenas tenía 1 año, Descartes fue criado por su abuela y niñera. Desde muy joven, él se interesó por el razonamiento y la observación, características que marcaron su legado como uno de los pensadores más influyentes de la historia. Entre sus principales contribuciones y la relevancia histórica, René Descartes fue un reconocido como una filósofo, figura matemático y clave en la físico transición francés. hacia la filosofía Es considerado moderna. como el Su padre más de la influyente geometría discurso del analítica método, y de la filosofía moderna. 1657. También Él es considerado el introdujo padre su de una célebre escuela de frase: pensamiento que "Pienso, adquirió el luego nombre de existo", racionalismo, término la cual acuñado estableció siglos la después duda por como el Hegel. punto de partida Este para sistema de alcanzar pensamiento certeza. acentúa el Esta papel idea de la razón marcó en el la inicio adquisición del del conocimiento, racionalismo, en corriente contraste que con el prioriza la empirismo, razón que por resalta el papel encima de la de los experiencia y la sentidos para percepción. adquirir Nació en una conocimiento. pequeña localidad En francesa que adelante siglos de más este tarde video fue les voy a rebautizada con su mostrar nombre. un link A en los donde van a 18 años de encontrar edad, mucha más Descartes ingresó en la información. Los Universidad invito, de amigos. Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 Entre años sus parte hacia los principales Países Bajos. contribuciones Se y la alista como relevancia voluntario en la histórica, Guerra de los Descartes 30 años es y durante el reconocido invierno como de una figura clave en 1619 la pasa su transición hacia tiempo la en una filosofía habitación moderna. calentada Su obra por más una influyente, estufa. Discurso del En una método, ocasión se adormeció al calor del 1627. fuego y tuvo Él 3 sueños introdujo su sucesivos que célebre interpreta frase: como un mensaje "Pienso, del luego cielo. existo", El último le había hecho la encontrar cual su camino en la estableció la vida. duda como el Desatendiendo punto de los partida deseos de para su alcanzar padre, Descartes certeza. no sería ni Esta soldado idea ni un hombre de marcó leyes. el inicio Sería del un hombre racionalismo, en búsqueda de la corriente que verdad. prioriza Y a la eso razón consagraría el por resto de encima su de vida. los sentidos No deja para de ser adquirir irónico que Descartes, el conocimiento. gran racionalista, En el encuentre su enlace de este inspiración y video mandato les voy vital a en una mostrar visión un link onírica un en tanto donde van a mística e encontrar mucha irracional. más información. Pero bueno, Los sigamos. invito, A amigos. partir de entonces se consagró a su misión filosófica. Viaja por toda Entre Europa y se sus establece en principales París y más tarde en los contribuciones Países y la Bajos, donde relevancia ordena sus histórica, ideas y Descartes comienza a es escribir su reconocido obra. como una En figura clave en la 1637 publicó transición su hacia obra la más filosofía importante, moderna. El Su obra discurso más del influyente, método para Discurso dirigir del bien la método, razón y hallar la verdad en las 1627. ciencias. Él Su vocación introdujo su fueron las célebre matemáticas. frase: Las matemáticas "Pienso, le luego proporcionaban la existo", seguridad de estar pisando la cual terreno estableció seguro. la La duda como el exactitud de las punto de partida matemáticas para le llevó a alcanzar preguntarse certeza. si esta Esta exactitud se idea podía llevar marcó a el cabo en inicio otros del campos. racionalismo, ¿Cómo tener la corriente certeza de que lo que prioriza es la verdad es razón realmente por verdad? encima de los Esto es lo que sentidos buscó para Descartes adquirir a lo largo de su conocimiento. vida. Siempre En desde el enlace ámbito de privado, este pues no video fue les profesor voy a ni obtuvo mostrar cátedra. un link Fue una en donde persona van a que no encontrar buscó llamar mucha la más atención. información. Siempre Los receló de invito, las amigos. autoridades y de las verdades de la época.
Los humanistas y Entre racionalistas del sus Renacimiento principales recuperaron el contribuciones pensamiento de la y escuela la griega. relevancia Sin embargo, él histórica, rechazó las Descartes ideas de la es antigua reconocido Grecia. como una Buscó figura reconstruir clave la en filosofía y la transición ciencia hacia desde la sus filosofía orígenes. moderna. Su Trata obra de más encontrar un influyente, el primer discurso del principio método, evidente a partir del cual 1617. desarrollar su Él filosofía. introdujo su Para ello célebre utiliza un frase, método, la duda. pienso, Duda luego de todo, existo, especialmente de la la cual información que nos llega estableció a la través de duda los como el sentidos, punto de partida ya para que alcanzar estos nos certezas. engañan. ¿Y si Esta todo idea esto es un marcó engaño, el obra de inicio un del demonio maligno? racionalismo, De toda corriente esta que duda prioriza surge la la primera razón certeza. por No se encima puede de los dudar que está sentidos dudando, para y adquirir por tanto conocimiento. pensando. En el Y ese enlace de este pensamiento video tiene que les estar voy ligado a al yo, mostrar a un la link propia en donde van a existencia. encontrar De mucha aquí más nace la frase información. Los invito, cogito amigos. ergo sum. Pienso, luego existo. Entre En sus 1649 la reina principales Cristina de conclusiones y la Suecia le invita a relevancia Estocolmo histórica, para mantener Descartes conversaciones es reconocido como filosóficas. una figura Al clave año en siguiente, la debido al transición duro hacia clima la sueco, filosofía moderna. contrae Su una obra más neumonía influyente, y el muere. discurso del método, Tenía 53 1617. años. Él introdujo su célebre frase, pienso, luego existo, la cual estableció la duda como el punto de partida para alcanzar certezas. Esta idea marcó el inicio del racionalismo, corriente que prioriza la razón por encima de los sentidos para adquirir conocimiento. En el enlace 2 hours later. Diferencia entre racionalismo y empirismo. La principal diferencia entre racionalismo y empirismo radica en la fuente del conocimiento. El racionalismo sostiene que el conocimiento proviene de la razón y las ideas son innatas o deducidas a través del pensamiento lógico. Por otro lado, el empirismo afirma que todo conocimiento surge de la experiencia sensorial, es decir, de lo que percibimos a través de los sentidos. Aquí tenemos dos grandes filósofos, el cual uno es René Descartes y el otro es John Locke. René Descartes es considerado el padre del racionalismo. Defendía que la razón es la base del conocimiento. En su obra Meditaciones Metafísicas, 1641, Descartes sostiene que las ideas claras y distintas son las clave para alcanzar la verdad. Su frase, pienso, luego existo, resume cómo coloca la razón, cómo fomentó de la existencia y del conocimiento. Por el contrario, tenemos al otro filósofo, John Locke, eh, representante del empirismo. Argumenta que la mente al nacer es una tabula rasa, una hoja en blanco, y que todo conocimiento se adquiere a través de la experiencia. Locke rechaza las ideas innatas y afirmando que el conocimiento surge de la percepción y la reflexión, mientras Descartes prioriza la razón y lo innato, lo que enfatiza la experiencia y los sentidos como base del conocimiento. Aplicación práctica de racionalismo e empirismo en la vida cotidiana. Primero, aquí este juego llamado la búsqueda del tesoro lo vamos a relacionar con el empirismo y el racionalismo. Esto se puede jugar en la casa o en el jardín donde más sea conveniente. Aquí nos dice que los jugadores deben encontrar un tesoro escondido por un lapso de tiempo. Primer escenario, si el tesoro está a 3 pasos hacia la derecha de la primera pista y luego debe retroceder 2 pasos, ¿dónde estará ahora? Aquí termina con la R mayúscula, ya que sea la sigla de racionalismo. Y el racionalismo nos dice que los jugadores no necesitan ir físicamente al lugar para probar, sino usan su lógica y conocimiento previo para resolver el problema. Solo piensa en los pasos y usan aquí la razón para así calcular el lugar exacto donde estará el tesoro. La otra, los jugadores deben probar diferentes tipos de jugos, por ejemplo, naranja, manzana, fresa y durazno, cualquier tipo de jugo, y decir cuál es el que le gusta más y termina con E, ya que es la sigla de empirismo. Y el empirismo nos dice que los jugadores prueban los jugos, es decir, que usan sus sentidos
lo que son gusto y olfato para así decidir cuál prefieren. Aquí no hay razonamiento previo, solo se basa en la experiencia directa y en probar los jugos. Teoría del racionalismo de Descartes. La teoría del racionalismo de Descartes es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la fuente principal y más confiable del conocimiento humano, por encima de la experiencia sensorial. René Descartes es considerado el padre del racionalismo moderno, ya que desarrolló esta idea en sus obras fundamentales como la meditación, la metafísica, el discurso del método. Bien, tenemos las principales ideas del racionalismo de Descartes. Duda metódica. Descartes comienza su filosofía cuestionando todo aquello que no sea absolutamente seguro. Este proceso de duda radical lo lleva a encontrar una verdad indudable. Pienso, luego existo. Esta afirmación se convierte en el punto de partida de su sistema filosófico. Confianza en la razón. Para Descartes, la razón humana es la herramienta más confiable para alcanzar el conocimiento, ya que las sensaciones y la percepción pueden ser engañosas. Ideas innatas. Descartes plantea que existen ideas innatas en las mentes humanas, como la idea de Dios, la percepción y las verdades matemáticas, las cuales no provienen de la experiencia, sino que también están presentes desde el nacimiento. Método cartesiano. Desarrolló un método basado en 4 reglas fundamentales para alcanzar el conocimiento verdadero. No aceptar nada como verdad sin evidencia clara y distinta. Dividir los problemas en partes más pequeñas para analizarlo mejor. Ordenar los pensamientos desde lo más simple hasta lo más complejo. Revisar todo de manera exclusiva para no emitir nada. El dualismo cartesiano. Descartes distingue entre 2 tipos de realidad, que vienen a ser la res cogitan, la sustancia pensante o mente, la res extensa, la sustancia material o cuerpo. Esta separación mente-cuerpo influyó profundamente en el pensamiento occidental. En resumen, el racionalismo cartesiano enfatiza la importancia de la razón y el pensamiento lógico como pilares para alcanzar el conocimiento, marcando un camino radical en la filosofía moderna. Y para finalizar, tenemos las principales ideas del racionalismo de Descartes. En primer lugar, tenemos el racionalismo, que nos dice: todo está en nuestra cabeza, las ideas nacen de la razón, como si ya vinieran instaladas de fábrica. También nos dice que el racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento. Luego tenemos el empirismo, que nos dice: aprendemos tocando, oliendo y explorando. La experiencia y los sentidos son nuestras mejores herramientas. También nos dice, por otro lado, que es la filosofía que sostiene que el conocimiento se adquiere principalmente a través de la experiencia sensorial y la observación. Y para cerrar con broche de oro, haremos una mini duelo de argumentos. Un defensor del racionalismo argumentará que si te pierdes en la ciudad, la lógica te llevará a encontrar el camino. Un defensor del empirismo dirá que es mejor preguntar a alguien por direcciones o usar Google Maps. One eternity later. Bueno, ahora acompáñenme a cantar, amiguitos. Síganme. 1, 2, 3. René, el pensador, con la razón, él buscó lo mejor. Pienso, luego existo, él llegó a afirmar. El racionalismo vino a enseñar. En Francia, él nació y su mente brilló. Las dudas del mundo, él cuestionó. No por los sentidos se va a confiar.
La mente es la clave para razonar. René, el pensador, con la razón, él buscó lo mejor. Pienso, luego existo, él llegó a afirmar, el racionalismo vino a enseñar, ideas innatas, él nos hace pensar, verdades claras hay que hallar, la matemática su base dejó y con la lógica todo exploro. 1, 2, 3. René, el pensador, con la razón, él buscó lo mejor. Pienso, luego existo, él llegó a afirmar, el racionalismo vino a enseñar. Descartes decía, duda y cuestiona, la mente razonable todo razona. Un método claro, con pasos precisos, descubre verdades, no hay compromisos. 1, 2, 3. Sigan cantando conmigo, amigos. René, el pensador, con la razón, él buscó lo mejor. Pienso, luego existo, él llegó a afirmar, el racionalismo vino a enseñar. Con la duda metódica quiso empezar, las bases del saber él pudo cimentar. Oh, René Descartes, tu voz vivirá, la razón del mundo nos guiará. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na, 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 come on.